Apreciados estudiantes de lectores autónomos, este es el video de cierre de nuestra asignatura, donde les había prometido una retroalimentación a las actividades finales que tienen que ver con la actividad de promoción de lectura y pues unas pequeñas recomendaciones. Bien, entonces frente a la actividad de promoción, frente al proceso, acá traje la línea del tiempo que publicamos en alguna de las unidades. Ustedes se fijan cómo empezamos desde un ejercicio introspectivo, donde hablábamos de quién éramos nosotros como lectores, esos factores que nos hacían lectores particulares. Entramos en la unidad 1 a revisar el tema de la autonomía, no solo desde la lectura, sino desde diferentes ámbitos, como el Estado, los medios de comunicación, y que nos permitía, digamos, tener un horizonte conceptual relacionado con el tema autónomo. Para así, en la segunda unidad, ya empezar a especificar el tema de la lectura aterrizado y un poco conceptualizado más allá del mero acto lector a las teorías que exponen, digamos, Rosenblatt, Eco, que ya son mucho más críticas y conceptuales. Esta segunda unidad nos permitió como darle un piso conceptual mucho más fuerte, de donde asirse uno para hablar de lectura como un ejercicio realmente que va más allá de la decodificación. La unidad 3 ya volvió otra vez al tema de la aplicación de la lectura y la autonomía mediante dos actividades que son las que voy a retroalimentar en este video, que fueron la reseña y la planeación de la actividad de promoción de lectura. A diferencia de otros semestres, ese semestre ustedes no la implementaron, solo la diseñaron y pues de eso quiero hablar, del diseño. Bien. En torno a la reseña y la actividad, lo que refiere al público. Recuerden que la reseña era una invitación a usar un libro infantil, se podía digital, claro, pero tenía que ser libro, que cubriera o literatura o libro informativo, pero infantil. En ese sentido, en muchos casos, las características del público no eran correspondientes a las características del libro. Entonces, si bien un libro infantil no es una camisa de fuerza para trabajar solo con niños, digamos, el tipo de libro sí va a orientar mucho el planteamiento de la actividad. Es decir, sí se puede trabajar libro infantil con adultos, pero pues hay que pensárselo muy bien. En algunos casos no lo vi así, vi que simplemente si tenían público joven, entonces cambiaban el libro. Y recuerden que la reseña debía conectarse, porque era la primera parte, ¿recuerdan? La reseña debía conectarse con la actividad de promoción de lectura, con la planeación. Lo mismo, tema de intereses. Entonces uno, si bien escoge la reseña, digamos, a disposición de los libros que uno tiene a la mano, tendría que también incluir, como se los dije a ustedes, si alguno de ustedes lo mencionó en sus trabajos, uno tiene que incluir al público para que ellos también tengan una posibilidad de elegir, es decir, eso es un principio de autonomía. Entonces me gustó mucho ver algunas actividades donde ustedes daban unas opciones de libros para que la misma gente escogiera sobre qué libro hacer la actividad. Pero eso no fue el factor común, era un poco como que ustedes eran los que decidían qué había que hacer, o por lo menos eso es lo que se lee. De pronto su intención era otra, pero lo que yo pude leer era ustedes de manera independiente realizaban la actividad y en pocos casos me encontré que involucraran al público en la selección del libro, en la selección de actividades, en fin. Entonces, ojo con eso. Hay que ver las características del público, ajustarse a eso, pero tener en cuenta mucho a la persona con la que estoy interactuando. Pues eso hace parte de su posibilidad de decidir, ¿no? De su derecho ciudadano. Bien. Había otro punto en general, digamos que era el espacio de la actividad. Muchos refirieron espacios perfectos, una ambientación perfecta. Esto, digamos, en el área pedagógica se llaman ambientes pedagógicos justamente y son, digamos, como el espacio donde desarrolla una actividad puede ser un factor pedagógico del aprendizaje. Bien, ahora, no voy a esto tanto acá porque ese no es el factor del curso, pero un poco lo que proponen los ambientes pedagógicos es que no hay ambientes ideales porque no hay usuarios ideales. Es decir, pensar que voy a tener un espacio
iluminado, colorido, con sofá, con almohadones, pues es un poco dibujarme lo que yo quisiera hacer a lo que diferencia, por ejemplo, decir el espacio real es una sala y la voy a adecuar de tal manera. Entonces el espacio, digamos, no es ideal, sino que hay una ambientación sobre el espacio. Y una cosa que vi en pocos casos, que yo siento que es una gran posibilidad desde el romper la lectura como un espacio o como una actividad que se da solamente en la biblioteca, es el uso de exteriores, ¿sí? Entonces pocos casos vi donde ustedes dijeran vamos al parque, me gustó mucho donde lo leí, ¿sí? O usemos otro tipo de espacios que sean diferentes a los espacios convencionales, como lo es el aula o como es el salón de la biblioteca. Entonces también la invitación es a que ustedes usen para ya en la implementación de actividades, usen el espacio exterior, que eso permite, por ejemplo, en un parque tener contacto con elementos orgánicos, ¿sí? Y con el aire, que son elementos que de alguna manera también son similares al soporte físico de un libro. Bien, otro de los temas que se veían en la última actividad era el tema de los objetivos. Entonces, los objetivos, les digo la verdad, fueron en general muy superficiales, es decir, el objetivo es incentivar la curiosidad por la lectura. Digamos que eso se sobreentiende cuando voy a hacer una actividad de promoción de lectura. Pocos hicieron una trascendencia a lo que era relacionar el lector con el código, con el medio, a interactuar con la historia. Bueno, digamos que hay muchos objetivos que tampoco van a ser uno de los temas de clase, pero sí hay que ser trascendentales en lo que nos proponemos. Si ustedes no tienen claro qué es lo que quieren proponerse con la actividad, pues finalmente puede ser algo muy sencillo lo que terminen haciendo, pero además de sencillo, que no trascienda. Es decir, hay cosas sencillas y trascendentales. En este caso, teniendo objetivos, digamos, tan superfluos, pues no, de implementarse la actividad de pronto no es tan trascendental como podría ser. Entonces, lo mismo, hay que escribir objetivos que sean medibles, que de alguna manera puedan comprobarse al final del proceso que sí se cumplió. Y en ese mismo tema de redacción vi objetivos que no cumplían con esas características. Bien, esta parte quizás fue una de las que más me preocupó. Si ustedes se acuerdan, había una pregunta, varias preguntas, que les decía, bueno, ¿ustedes qué van a hacer con el libro? ¿Cómo va a ser antes? ¿Cómo va a ser durante? ¿Qué van a hacer después? Para eso pusimos unos videos, que además están hechos pues por promotores de lectura, donde nos da recomendaciones muy prácticas, ¿cierto? Sobre qué hacer en la lectura en voz alta, qué proponer después. Les digo que me preocupó por lo siguiente, es decir, encontré un factor común y es el tema del dibujo. Entonces voy a poner un ejemplo. Alguien decía Harry Potter, voy a trabajar con Harry Potter y un público juvenil. Vamos a leer unos capítulos y después les voy a pasar una hoja, ¿cierto? Para que dibujen. O les voy a pasar una fotocopia para que hagan coloreen el castillo, la escuela Hogwarts de magia. Entonces pilas con eso, porque es que una cosa es lo que pudo haber generado la lectura, digamos, como un ejercicio trascendental, donde se involucra uno en la historia, donde hay unos factores que tienen que ver con la imaginación, con el desarrollo de los personajes. Y otra cosa es aterrizarlo en un dibujo, ¿sí? Porque hay problemas con el dibujo, es decir, el castillo no necesariamente obedece el que yo me encontré en internet, imprimí, al super castillo que yo me pude haber imaginado. La actividad de colorear no para todo el mundo es placentera. Ustedes decían, ay, bueno, vamos a escoger los mejores dibujos para exponer. Bueno, y si eso en algún usuario genera se subestima porque dice, vea, mi dibujo no lo escogieron, y resulta que entonces se desvía la actividad y el objetivo a una exposición del que mejor dibujó, a lo que nosotros estéticamente pensamos que es mejor dibujó, ¿sí? Y se pierde el impacto que tuvo la lectura en la historia. Entonces, no sé si soy clara, pero básicamente es que el dibujo o el colorear
no es necesariamente una estrategia adecuada para una actividad de promoción de lectura. O sea, ¿qué pasa con el lector cuando se encuentra con una historia de magos? ¿Qué sensaciones le suscita? ¿Qué se imaginaría que podría pasar? Si pudiera ser parte de la historia, ¿quién quisiera ser? Si fuera el escritor, ¿qué otra cosa le quisiera cambiar? Bueno, en fin, hay muchas cosas que pasan y eso lo vimos en varias teorías de la relación texto-lector. Entonces el dibujo realmente no es algo trascendental y lo que les digo, estéticamente los adultos tenemos un concepto de colorear dentro de la raya y no salirse de la raya, y hay unos temas artísticos donde definitivamente autores como Van Gogh, como el mismo Jack Pollock, nos demuestran que se rompen esquemas y de ahí se demuestra que es tan artístico un punto como lo puede ser un dibujo entre las líneas. Entonces, ojo con eso. Otro punto es el de las preguntas. Entonces, me encontré con muchos casos donde ustedes decían, vamos a evaluar lo aprendido. Entonces, vamos a preguntar qué entendieron. Ojo, ¿sí? Porque esto no es un ejercicio pedagógico, sino es un ejercicio de desarrollo de autonomía. Entonces, la idea no es evaluar estilo profesores, ¿sí? Sino que si van a preguntar, pregunten sobre cosas que infieren, sobre posturas críticas, sobre preguntas que permitan ser creativos, no preguntas que midan. Entonces, por favor, eso lo encontré en muchos casos. Bien, esta diapositiva, pues, sin palabras, ustedes van a leerla. Errores de ortografía que son inadmisibles en este momento de su proceso, en serio que asustan. Entonces los cogí literalmente de algunos y ya, sin palabras, ustedes miren. Bueno, el último sí les comento, ojo, primera infancia no va entre 6 a 11 años, la primera infancia 0 años a 6 años, más o menos, ya después empieza infancia. Es decir, eso hay que tenerlo claro también, ¿no? Son pequeños detalles. Acá un mensaje pues cortico, acá estamos los soñadores, los ingenuos, los que aún creemos en la fuerza de las palabras, y creo que será como uno de los mensajes, de alguna manera, de esta actividad, y es pensarse que la promoción de lectura tiene la fuerza suficiente para hacer una actividad transformadora en cierta medida. Es decir, desde esa convicción hay que trabajar la promoción de lectura, desde pensar que trabajamos con seres humanos a los cuales de alguna manera impactamos y somos impactados también. Entonces mirar qué pasa con esas transformaciones, con esos momentos que generamos. Bien. Y nada, para terminar, pues un saludo de Navidad. Que ya con esto pues cierro formalmente el curso, agradeciéndoles a todos ustedes sus esfuerzos, su compromiso. Hay unos estudiantes que se destacaron notablemente porque, digamos, no solo presentaron actividades excelentes, sino estuvieron muy atentos, escribían, preguntaban, y para mí, como docente, eso demuestra, digamos, un real interés, más allá que les haya ido bien o mal en un control de lectura, es sentir que el estudiante desde la virtualidad está conectado y pregunta y quiere aprender. Y para los que no, pues un momento de reflexionar, es decir, cada cosa que uno haga en la vida tiene que tratar de hacerla de la mejor manera. Entonces valdría la pena pensarse cuáles fallas, en qué fallas cayó cada uno, que de pronto dijo, vea, yo hubiera podido hacer más, si yo organizo mi tiempo, si no hubiera tenido tantos contratiempos. Bueno, es un momento de evaluar para que el otro semestre, ustedes ya están por terminar, ya el otro semestre pues sea un semestre no solo de resultados numéricos, sino que ustedes sientan, tengan satisfacción, se sientan gratamente satisfechos al final del semestre, y bueno, hice lo mejor que podía. Entonces nada, con este video cierro. No quería quedarme pendiente con la retroalimentación y espero que tengamos luego más tiempo para seguir conversando. Ya saben que pues cualquier cosa a la orden. Les agradezco mucho, unas felices fiestas, que estén muy contentos al lado de sus familias y sus seres queridos, y que Dios los bendiga. Chao, chao.